Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 28. Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencia de la globalización. Reacciones a la globalización. El movimiento antiglobalización. Organizaciones, objetivos e historia. El Foro Social Mundial. 1. Globalización y antiglobalización. 1,1. Conceptos. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. En este proceso se da una interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial. El mercado de bienes y servicios viaja libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector del comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción como son capital, trabajo y tecnología fluyen de un país a el otro con gran facilidad, gracias al proceso de la globalización. ¿Qué capital se moviliza? Capital comercial. Es el capital que se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener ganancias. Como ejemplo podemos mencionar a la empresa Shell, que comercializa gasolinas en casi todos los países del mundo. Capital productivo. Es el capital que se invierte en la compra de factores de producción para fabricar bienes y servicios. El ejemplo de una empresa que invierte en capital productivo, tenemos a Nike, que tiene sus fábricas de producción en China y Vietnam. Capital financiero. Es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa extranjera o por medio de créditos. En este caso, podemos mencionar a la empresa Nestlé, que invierte en muchos países del mundo como una gran empresa transnacional. El movimiento antiglobalización es un amplio conjunto de movimientos sociales formado por activistas provenientes de distintas corrientes políticas, que a finales del siglo XX convergieron en la crítica social al denominado pensamiento único. Existe cierta controversia sobre el término que define a este movimiento. Muchos de sus partidarios prefieren el término altermundismo o alterglobalización, para evitar definirse por oposición, y porque el término antiglobalización daría una imagen imprecisa y negativa. El nombre altermundismo proviene precisamente del lema Otro mundo es posible, nacido en el Foro Social Mundial, que cada año reúne a movimientos sociales de cientos de países del mundo. Acusan a este proceso de beneficiar a las grandes multinacionales y a los países más ricos, acentuando la precarización del trabajo y consolidando un modelo de desarrollo económico injusto e insostenible. También acusan a la expansión del capitalismo de socavar la capacidad democrática de los estados, entre otros aspectos negativos. 1,2. Características. La globalización es un proceso bastante complejo que posee una serie de características que mencionamos a continuación. Facilita el acceso a un mayor número de bienes y servicios. Acelera el proceso de aprendizaje e investigación. Se sustenta en las nuevas tecnologías y el acceso a Internet. Permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas. Potencia el turismo y la movilidad de las personas. Fomenta la especialización. 2. Consecuencias de la globalización. El proceso de globalización comienza en el siglo XX.
Esto se debe a un cambio en la estrategia geopolítica de las diferentes potencias económicas mundiales. A partir de este momento, se comienzan a eliminar barreras para el comercio internacional y se llegan a acuerdos tan importantes como la creación de la Unión Europea. Este tipo de medidas permitieron liberalizar el comercio entre países y comenzar dicho proceso. Por otro lado, el avance de las tecnologías y las comunicaciones permitieron simplificar las operaciones internacionales. En este sentido, el desarrollo de Internet ha permitido adquirir un producto fabricado en cualquier parte del mundo sin salir de casa. Junto a esto, otro de los efectos de la globalización es la innovación en el mundo de los transportes. Este proceso de I+D+I ha permitido desarrollar medios de transporte mucho más eficientes, abaratando los costes de los mismos y favoreciendo el intercambio de bienes entre países. En cuanto a las consecuencias, la globalización ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta, debido a que ha facilitado el acceso a muchos bienes y servicios. Si bien es cierto, ha generado también situaciones de empresas con un poder de mercado muy grande y que asfixian al pequeño comercio. Asimismo, la cultura de cada país se ve modificada por las costumbres importadas de otros países. Hoy en día, podemos encontrar rasgos en la sociedad de cada nación que no son autóctonos, generando una cultura globalizada y generalista. 3. Reacciones a la globalización. Sus mayores críticos aseguran que este fenómeno propicia una mayor desigualdad dentro de cada nación y entre los distintos países, atentando contra la identidad particular de cada pueblo. Otros argumentos de no menor peso sostienen que el proceso mundial favorece la privatización, aumenta la competencia y sobreexplota el medio ambiente. Más en concreto, el FMI asegura que los países que se han integrado a la economía mundial han registrado un crecimiento monetario más rápido y han logrado disminuir la pobreza. De hecho, la organización financiera sostiene que la mayor parte de los países de Asia Oriental, que se contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países prósperos gracias a la aplicación de políticas de apertura al exterior. Además, a medida que mejoraron las condiciones de vida, avanzaron en su proceso democrático y, en el plano económico, lograron progresos en cuestiones como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. No obstante, y según añade el Fondo Monetario, las oportunidades que ofrece la globalización tienen como contrapartida el riesgo de la volatilidad de los flujos de capital y la posibilidad de deterioro de la situación social, económica y ambiental. Para que todos los países se beneficien de la globalización, la comunidad internacional debería esforzarse por ayudar a las naciones más pobres a integrarse en la economía mundial, respaldando reformas que fortalezcan el sistema financiero mundial para lograr un crecimiento más rápido y garantizar la reducción de la pobreza. Por su parte, los activistas antiglobalización exigen una sociedad más justa, el control del poder ilimitado de las multinacionales, la democratización de las instituciones económicas mundiales, la distribución más equitativa de la riqueza. De hecho, la condonación de la deuda externa es una de las exigencias de este movimiento, y por ello, responsabilizan al Banco Mundial y al FMI de la asfixiante situación en la que se encuentran la mayor parte de los países pobres, incapaces de afrontar la deuda que en muchos casos supera su PIB, Producto Interior Bruto. 4. El movimiento antiglobalización, organizaciones, objetivos e historia. 4,1. Organización. Naturaleza de la red. No es un movimiento organizado jerárquicamente, sino que se trata de una red de diversos movimientos que se coordinan y organizan de forma horizontal y descentralizada. Esto da lugar a que no existan portavoces ni manifiestos finales, si bien los colectivos que forman el movimiento pueden tenerlos. El denominador común de los grupos involucrados se basa en ideas por oposición a las políticas imperantes. Sin embargo, se intenta con éxito que los diversos grupos adopten las causas de los demás, logrando así propuestas en positivo y una mayor sensación de unidad, creando redes sociales que no se rompen necesariamente tras una contracumbre o un foro social.
En los últimos años se ha impulsado la construcción de alternativas de base a la estructura social imperante. Si bien, arguyen los activistas, la visibilidad se ha concentrado en acciones de desobediencia civil, acciones directas no violentas y enfrentamientos con la policía. Uso de la tecnología y los medios de comunicación. Los movimientos sociales han hecho uso intensivo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, principalmente móviles e Internet, para informarse, comunicarse internamente y coordinarse. Medios alternativos. Internet, como fuente de información difícil de controlar por los estados o por los grandes medios de comunicación, es apreciado y usado extensivamente entre los activistas para informar e informarse. Los activistas adoptan un discurso crítico con medios de comunicación convencionales, por considerarlos como filtro para las noticias incómodas con el poder político y económico. Para contrarrestar el filtro de los medios convencionales, la producción y difusión de contenidos informativos forma una parte importante de la estrategia de los activistas. Así, existen medios digitales, a veces mencionados como contrainformativos, que ofrecen contenidos de interés para los activistas y no serían aceptados por los grandes medios de comunicación. Algunos de los sitios web más conocidos son Rebelión, Indymedia, La Insignia, La AINE y Caos en la Red. Estos sitios web suelen más participativos que los medios tradicionales y muchas veces son los propios lectores los que producen las noticias o artículos. A pesar del uso intensivo que se hace de Internet, también existen otros medios que funcionan en papel como el Diario de Madrid Diagonal o la publicación mensual francesa Le Monde Diplomatique. Existen varias emisoras autodenominadas radios libres. Comunicación interna. A nivel organizativo interno, los grupos o colectivos de activistas utilizan herramientas como las listas de correo, email, sitio web y redes sociales como Facebook. A veces las listas de correo y las direcciones de email no están únicamente dedicadas a labores organizativas internas, reuniones, etc., sino que pueden dar lugar a debates políticos y cadenas de mensajes para difundir mensajes. El sitio web es un instrumento ya consolidado en la presentación mediática de cualquier organización en casi todo el mundo, y los colectivos de activistas no son una excepción. Más novedosas son las campañas de comunicación llevadas a cabo exclusivamente a partir de sitios de redes sociales como Facebook. En ellas se aprovecha la capacidad de marketing viral que estas redes proporcionan, lo que ofrece la posibilidad tanto de difundir una idea rápidamente, como de crear una red de simpatizantes que puede ser usada para recaudar fondos o captar colaboradores. Un buen ejemplo resulta la campaña 65 horas. Ni de coña. Contra la propuesta de la Unión Europea de ampliar el horario laboral de los trabajadores, que logró reunir a miles de personas para apoyar esa causa rápidamente y sin medios económicos. Otro ejemplo de uso activista de la red, que puede servir para indicar el futuro del activismo en la red, lo encontramos en Abaaz.org, un grupo activista totalmente global que intenta influir con éxito sobre la agenda internacional sobre cuestiones como el cambio climático, derechos humanos y conflictos religiosos, que ha sido concebido para la Internet, donde ha llegado a 3 millones de simpatizantes a través de más de 13 lenguas. Actividades. Tanto las contracumbres como los foros sociales suelen beneficiarse de una cuidada organización que facilita comida y alojamiento, así como prepara el programa las actividades durante el periodo que dure. Este consiste en manifestaciones de tono festivo reivindicativo. Suele haber música, parodias, disfraces y pancartas divertidas. Los mismos militantes tratan de que sea una marcha pacífica y sin altercados. Talleres, en los que los diversos colectivos se presentan y exponen su actividad. Charlas, donde un personaje invitado habla y debate sobre un tema. Reivindicación creativa, teatro, espectáculos, conciertos, etc. Adicionalmente, algunos colectivos organizan de forma descentralizada actos de acción directa, desobediencia civil encaminados a llamar la atención sobre un tema en concreto. 4,2. Objetivos. Los objetivos de las protestas antiglobalización han sido
Organización Mundial de Comercio, OMC, que promueve el libre comercio entre los países. Fondo Monetario Internacional, FMI, que otorga créditos a los países. Banco Mundial, BM, que entre otras funciones otorga dinero a largo plazo para los países en desarrollo. Otras protestas se llevaron a cabo en encuentros de mandatarios y de negocios, como la última Cumbre de las Américas en Quebec y el Foro Económico Mundial en Davos. Historia. El fenómeno es muy reciente. La cristalización del movimiento alterglobalización se sitúa a finales de los 90. Dos son las ciudades clave, una en USA, otra en Brasil, o tres, si añadimos la mexicana Chiapas, donde, en 1996, se organizó el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el liberalismo. Este encuentro representa el antecedente más inmediato de la sorprendente eclosión que estaba por llegar, de la mano, por cierto, de un medio imprevisto, la red de redes Internet. Así, en noviembre de 1999, el mundo contempló atónito lo ocurrido en la ciudad norteamericana de Seattle. Más de 50.000 personas, procedentes de todos los rincones del planeta, armaron tal escándalo que la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que allí tenía lugar hubo de ser abortada. A partir de entonces, los telediarios se acostumbraron a abrir sus ediciones con periódicas imágenes de manifestaciones doquier a los organismos oficiales del statu quo, símbolos de la globalización económica y, en fin, del neoliberalismo triunfante, se reuniesen. Febrero de 2000, la Asamblea de la ONU, reunida en Bangkok, es molestada por un centenar de organizaciones no gubernamentales. Abril de 2000, reunión en Washington del Banco Mundial y del FMI. Un auténtico ejército de policías tiene que ser movilizado. La capital de los Estados Unidos es literalmente tomada por las fuerzas de seguridad, para controlar las calles. Septiembre de 2000, Praga, el movimiento da el salto a la vieja Europa. Ahora bien, el salto cualitativo ocurre unos meses más tarde. A principios de 2001 nacía el Foro Mundial Social en Porto Alegre, Brasil, en respuesta positiva al Foro Económico de Davos, Suiza. A lo largo de ese año 2001, en efecto, el movimiento alterglobalización crece como una ola amenazante. Hubo una reacción desde arriba, visible ya en Gotemburgo, Suecia, luego en Barcelona y finalmente en Génova. El triste corolario aconteció en Génova, verano de 2001, durante la cumbre del G8 contestada en las calles por la presencia de miles de personas. Resultado: decenas de detenidos, centenares de heridos y un muerto, el joven Carlo Giuliani. En apenas año y medio, Seattle finales 1999, Génova verano de 2001. Los movimientos alterglobalizadores habían agitado el panorama internacional creando un foro social, Porto Alegre, que diese voz justamente a los sin voz, aquellos en contra del sistema neoliberal. 5. El Foro Social Mundial. El Fórum Social Mundial, FSM, es un movimiento social mundial que surge como rechazo a la propuesta de un acuerdo multilateral de inversiones, realizada en el marco de la OCDE a comienzos de 1998, que debía ser firmado por los países más ricos del mundo con la pretensión de constituirse en una especie de constitución mundial del capital, para después ser propuesto a los demás países del mundo. Para contrarrestar esta tendencia, el Foro Social Mundial se pone en marcha con el objetivo de ofrecer un espacio de debate de ideas democrático, de profundización de la reflexión, de formulación de propuestas, de intercambio de experiencias y de articulación de movimientos sociales, redes, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y pretenden la construcción de una sociedad planetaria solidaria apoyada en sistemas e instituciones internacionales democráticas al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos, de acuerdo con la Carta de Principios del FSM. Las dos primeras ediciones del Foro Social Mundial se celebraron en Porto Alegre, Brasil, en las mismas fechas en que se realizaba el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Desde entonces, Porto Alegre se convierte en el punto de encuentro anual del Fórum Social Mundial, al que se llevan las propuestas de los foros sociales regionales y de los foros temáticos.
El Fórum Social Mundial desarrolla las siguientes líneas de trabajo. Ejes temáticos, concebidos como catalizador de preocupaciones, propuestas y estrategias que ya son desarrolladas por las organizaciones participantes del proceso FSM. Algunos de estos son: desarrollo democrático y sostenible, principios y valores, derechos humanos, diversidad y igualdad, cultura y contrahegemonía, poder político, sociedad civil y democracia, orden mundial democrática, lucha contra la guerra y por la paz. Conferencias. Contribuyen al fortalecimiento de un movimiento de opinión bastante amplio en el sentido de la necesidad, posibilidad y urgencia de construir otros mundos. Se organiza por lo menos una conferencia por eje temático. Paneles, estructurados por eje temático, son por excelencia el mapa de acciones y la cara pública del FSM como Fórum de la Sociedad Civil Mundial. Seminarios, para profundizar y discutir propuestas y estrategias referentes a diferentes temáticas. Tribunas de debate, espacios específicos en el interior del FSM para confrontar visiones y propuestas de delegados invitados de partidos políticos, gobiernos y organizaciones de la ONU. Se trata de elegir cuestiones calientes en las que la controversia, según reglas previamente concertadas, pueda ser útil para la explicitación de propuestas y estrategias de la sociedad civil mundial. 2001. Porto Alegre, Brasil. 2002. Porto Alegre, Brasil. 2003. Porto Alegre, Brasil. 2004. Mumbai, India. 2005. Porto Alegre, Brasil. 2006. Bamako, Malí, Caracas, Venezuela y Karachi, Pakistán. 2007. Nairobi, Kenia. 2009. Belém, Brasil. 2011. Dakar, Senegal. 2013. Túnez, Túnez. 2015. Túnez, Túnez. 2016. Montreal, Quebec, Canadá. 2017. Porto Alegre, Brasil. 2018. Sao Paulo, Brasil. 2019. Brasil. 2020. Barcelona, España. 2022. México. 2023. Argentina. Principales teóricos de la globalización. Diferentes autores y sus respectivas teorías sobre la globalización. Octavio Lani, sociólogo brasileño, posiblemente el más importante teórico latinoamericano sobre temas globales. Immanuel Wallerstein, historiador y sociólogo que desarrolla la idea de los sistemas mundiales. Anthony Giddens, politólogo inglés, promotor de la idea de la tercera vía y un estudioso de los impactos de la globalización. Chakravarti Raghavan, analista de la red del tercer mundo. Ulrich Beck, sociólogo alemán, uno de los más importantes teóricos sobre la globalización. Pablo Raúl Fernández Llerena, sociólogo y politólogo arequipeño, máster en comunicación y doctor en sociología docente de la Universidad Nacional de San Agustín. Datos a tener en cuenta. Génova, los monos blancos. Un movimiento pacifista revolucionario. En el informe de los monos blancos ante la Comisión de Investigación sobre los Acontecimientos de Génova, presentado en septiembre del 2001, Luca Casarini, portavoz de los monos blancos, describía cuáles eran los métodos de lucha creados por los monos blancos para luchar contra la globalización neoliberal. Señaló que antes de los acontecimientos de Génova habían dejado claro cuál era la composición de nuestro ejército: soñadores, pobres y niños, indios del mundo, mujeres y hombres, gay, lesbianas, artistas y obreros, de qué armas estaba dotado y cómo las utilizaría. Nos íbamos a encontrar ante un ejército real, e íbamos a utilizar los cuerpos como únicas armas, según las formas de la desobediencia civil que los monos blancos ya practicaban antes de la batalla de Seattle. Los monos blancos rechazaban cualquier expresión de violencia física directa. 4 tipos de intervención. Cuando todos los grupos están en el lugar de la cumbre, se dan 4 tipos de intervención. 1. Grupos de afinidad.
Son grupos de 15 o 20 personas que actúan discretamente y tienen la libertad suficiente para elegir su forma de oposición. 2. Rosa, se caracterizan por la frivolidad práctica. Son modos de protestar que van desde el teatro callejero hasta los desfiles de marionetas gigantes. 3. Amarilla, implica la desobediencia civil aunque no son manifestaciones violentas. 4. Azul, son acciones contundentes cuyos protagonistas son grupos radicales de carácter fascista que atacan a multinacionales o entidades bancarias, por ejemplo. La primera etapa de la globalización se produce en el S-19. El origen de la globalización en España tiene lugar con la apertura del Plan de Estabilización de 1959. Paquete de medidas económicas puestas en marcha por el general Francisco Franco en 1959 con la intención de liberalizar la economía española. Son países de renta alta. Son los 40 países más ricos, más desarrollados y la Q tienen los niveles de renta más altos entre su población. Existen diferentes culturas. Los países europeos reconocen más de 30 lenguas diferentes. Son países de renta media, son 90 países. Algo más pobre y su desarrollo económico es más o menos el típico. Tienen industrialización limitada y centrada en las ciudades. Alrededor de la mitad de la población vive en medios rurales. La escolarización, médicos, viviendas e incluso en agua son difíciles de encontrar. Esto representa que los países tienen un nivel de vida muy por debajo de lo normal. Son países de renta baja. La mayoría de las personas son pobres, principalmente sociedades agrarias con poca industria. Estos países se encuentran sobre todo en África Central y Oriental y así como es Asia. Aquí alrededor del 25% de la población vive en ciudades. El hambre y las enfermedades conforman las vidas de las personas más pobres del mundo. Países orientados hacia el mercado. Alemania. Países orientados hacia el sector público. Francia y España. La Real Academia de la Lengua Española define la globalización. La tendencia de los mercados y empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Los paradigmas de eficiencia. Comercio global más producción global más finanzas globales. La empresa posmoderna. Desde fines de los 70 y en la década de los 80 alcanza su máximo auge, dando lugar a lo que algunos teóricos han denominado la empresa posmoderna. Black Bloc, grupo anarquista no organizado de extremada violencia. NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Relativismo cultural, sistema ético que concluye en que no hay ninguna norma ética inmutable, por lo que la cultura se convierte en la regla ética para determinar la bondad o maldad de las acciones, por lo que no habría rasgos culturales rechazables ya que se enjuiciarán dentro de la propia cultura. Consiste en aceptar las diferencias en las expresiones culturales de distintos grupos. Es el que nos indica que toda verdad ética es relativa a una cultura específica, que todo lo que el grupo apruebe es bueno y todo lo que condene el grupo es malo. En definitiva, el bien y el mal solo pueden juzgarse de acuerdo a una determinada sociedad cultural. Summer considera que la cultura determina lo que está bien y mal, y las diferentes culturas llegan a diferentes culturas éticas. No hay principios éticos universales, y lo que está bien en una cultura puede no estarlo en otra. Dewey dice que no hay normas éticas fijas, sino que son producto de un movimiento evolucionista en el tiempo, incluso en el espacio. El relativismo cultural nos permite la tolerancia hacia otras culturas, ya que considera que la realidad no es única ni absoluta. ¿Qué acontecimiento puede considerarse el inicio o gestación del movimiento antiglobalización? Los encuentros intercontinentales por la humanidad en 1993. Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, Nueva Hampshire, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. En él se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y el uso del dólar como moneda internacional.
Estas organizaciones se volvieron operativas en 1946. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo 1914-1945. Se inicia en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 17 de octubre de 1973, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países miembros árabes de la OPEP más Egipto y Siria, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Al mismo tiempo, los miembros de la OPEP acordaron utilizar su influencia sobre el mecanismo que fijaba el precio mundial del petróleo para cuadruplicar su precio, después de que fracasaran las tentativas previas de negociar con las 7 hermanas. El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo de la OPEP, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior.